Hola chicos, les traigo el RAE de sociohumanismo, que se trata pues de la ciencia del trabajo e ideal de eficiencia y concepto de fatiga en el siglo XX. Entonces, primero estaremos hablando de la actualidad, qué es lo que se está haciendo en la actualidad con base a la eficiencia, y luego estaremos hablando de la historia, es decir, retrospectivamente se va a manejar este RAE. Entonces, principalmente en la actualidad van a haber tres paradigmas, por ejemplo, el cómo hacer más productivo al cuerpo. Recordemos que un paradigma es una teoría, una creencia que no se contradice y que todo el mundo la toma como una base para estructurar un pensamiento. Eso es principalmente un paradigma. Entonces, el primer paradigma que vamos a encontrar en la actualidad es cómo hacer al cuerpo más productivo, cuáles son los derechos de los trabajadores y deberes del Estado y contratos de trabajo más flexibles. Por ejemplo, ¿cómo es un contrato de trabajo más flexible? Por ejemplo, eh, supongamos que yo no pueda ir a la oficina de mi trabajo, entonces de pronto yo puedo hacerlo desde casa. O en mi caso, que tengo una incapacidad, pues eh, eso entraría dentro de la flexibilidad que tiene el trabajo. Eso más o menos como para no crear confusión. Y bueno, aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, les traje a la universidad. Considero que la universidad tiene una buena idea de eficiencia en el trabajo estudiantil. Eh, no necesariamente el tener muchas más clases significa que los estudiantes van a saber más o van a rendir mucho mejor como profesionales, sino pues qué tanto, o sea, qué tanto tiempo se les deja a esos estudiantes para estudiar todo lo que han visto. Principalmente como veo y visualizo que ese es como el ideal de la universidad. Y bueno, saliéndonos de la universidad, encontré estos países que ya están empezando a implementar el trabajar 4 días a la semana, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Suiza y Japón. eh, Están planteando que algunos trabajos eh, solamente requieran de 4 días a la semana y no de los 7 días a la semana, pues siguiendo este ideal de eficiencia. Y bueno, como para entender todo lo que vemos en la actualidad, es importante conocer la historia para no repetirla, aunque vemos que aquí, aquí se repite un poco, pero ya voy a explicarles un poco eso. Y bueno, ¿qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX se va a empezar poco a poco a estudiar la relación entre trabajo, productividad y enfermedad, pero pues como no se conoce mucho, pues no se plantean tantas políticas y de hecho lo podemos ver aquí, no se plantean tantas políticas para mejorar la productividad en el trabajo, precisamente porque no hay una regulación. Entonces aquí podemos ver de que no hay legislación laboral, no hay salarios regulados, no hay una regulación del mercado. El pago se da en relación oferta-demanda, es decir, si usted como trabajador produce mucho más, yo lo voy a pagar mucho más. Si usted produce menos, lo voy a pagar mucho menos. También aquí podemos encontrar que los niños también trabajaban en las fábricas, como por ejemplo lo veíamos en el RAE de Jessica, y que poco a poco se van a dejar esos paradigmas de que los niños deben estar en la fábrica porque eso significa más productividad y pasan a estar en los colegios para formar otro tipo de valores como la disciplina. Las jornadas laborales eran súper pesadas, 18 horas trabajando, y pues es un enfoque muy parecido al de Ford. Recordemos de que Jessica nos explicó que el modelo de Ford es sacar resultados como de lugar, a como de lugar. En cambio, lo que dice Taylor es un poco diferente y es eh, más bien pensemos como en las capacidades que tiene cada persona para producir, el tiempo en que tarda para producir. Eso es lo que dice Taylor, por eso coloco aquí de que es un enfoque mucho más parecido al de Ford. Y bueno, eh, esto simplemente no se queda en el siglo XIX, en la actualidad lo podemos ver, por ejemplo, un ejemplo muy marcado es el de Qatar, eh,
que pudimos evidenciar un abuso laboral de 8 horas de trabajo bajo 50 grados de temperatura. Pues Qatar queda en un desierto, imagínense ustedes lo caliente que debe ser en el día, 50 grados. Si Montería tiene 30 y uno se está muriendo, imagínense ustedes, 50 grados. Y pues eh, un trabajo de 8 horas, pero un descanso apenas de 30 minutos. O sea, la explotación laboral no solamente se mira aquí en el siglo XIX, pues en Qatar pues no hay políticas de legislación laboral como tan marcadas. Entonces, eso hace que esto sea posible. Y bueno, en el siglo XX, entonces, ¿qué pasó en el siglo XX? Pues las fábricas se van a convertir como en unas cárceles, pero no como tal unas cárceles, pero sí más o menos el modelo de estas. ¿Qué quiere decir? Que uno en una cárcel come, vive en un mismo espacio. Entonces, eso era lo que pasaba con los trabajadores. Los trabajadores comían y vivían en las mismas industrias precisamente por ese ideal de productividad que les ponían los empleadores a sus obreros, de que si entre más ellos producían, más disciplinados eran. O sea, el capitalismo puro. Entonces, eh, si el trabajador no producía lo que era o se cansaba, entonces era un flojo, pues principalmente eso era como una manipulación de esos empresarios que querían dinero a toda costa. Entonces las fábricas reemplazan lo artesanal, es decir, se pasa de una microeconomía a una macroeconomía, intercambio cuerpo-sueldo, es decir, un obrero que no tenía nada que ofrecer desde el punto de vista capital, lo único que tenía por ofrecer era su cuerpo, o sea, su cuerpo al trabajo. Se veía mucho el cuerpo como capital, por lo tanto, cuidarlo para ganar más. Pues esto lo encontré un poco contradictorio, sin embargo, eh, precisamente las fábricas se encargaban como de darle la comida, la vivienda a los obreros. Entonces eso era una manera, entre comillas, de cuidarlos, pero pues no se tenía mucho conocimiento acerca de esto. En esta etapa, recuerden las clases de Sociohumanismo 1. En esta etapa más o menos se da la anatomoclínica y pues esto todavía falta mucho más por estudiar. Entonces podemos aquí ver que la medicina contribuye un poco a que se realicen leyes para proteger el cuerpo, precisamente porque se va a empezar a estudiar un poco a más profundidad de cómo cuidar el cuerpo. Y pues lo que yo les comentaba de la manipulación paternalista del empleador e industrial al trabajador. Entonces, eh, esa manipulación de que entre más usted produzca, usted es más valioso, usted es más disciplinado, por lo tanto usted va a ganar más, porque entonces si aumenta la oferta, puede aumentar la demanda, y por lo tanto usted va a ganar más. Y pues principalmente aquí se van a empezar a regular un poco más eh, ese tipo de cosas. Entonces aquí vemos que el Estado hace leyes para garantizar la vigilancia y normas para trabajadores. Eh, es decir, que el Estado va a empezar como a velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, aquí en este mismo siglo, el siglo XX, va a aparecer el concepto de fatiga, que pues es la tasa de reducción en la capacidad de un músculo para hacer algo. Es decir, si uno somete a un músculo a hacer determinado movimiento durante determinado tiempo y velocidad, que era lo que explicaba Angelo Mozo, que inventó una máquina que representaba la fatiga cuantitativamente. Aquí, pues, vemos que la fatiga se vuelve algo mesurable. ¿Y qué quiere decir esto? Que la fatiga no se va a volver solo algo moral. Es decir, si usted no trabaja, a pesar de que se cansó, si usted no trabaja, usted es un flojo. Ya se va a empezar a cambiar eso de que si usted no trabaja y se cansa, usted no es un flojo, sino que si usted se cansa, usted tiene que trabajar, usted tiene que descansar, perdón. Usted tiene que descansar para poder rendir mucho más en el trabajo. Entonces se pasa de algo moral a algo fisiológico. Es decir, si usted necesita el día de trabajo para descansar, lo puede coger y pues mañana viene.
y pues usted va a ser un poco más eficiente para trabajar. Entonces, aquí precisamente se cambia un poco lo moral a lo fisiológico y por lo tanto se va a pretender regular el entorno y las condiciones de trabajo, es decir, mejorar un poco más las condiciones de trabajo para que los obreros sean más eficientes a la hora de trabajar. Aquí también se va a tener en cuenta que la monotonía hace que aparezca la fatiga y también va a surgir la idea del salario mínimo. A diferencia del siglo XIX, que pues entre más usted producía, más ganaba y, si menos, y entre menos produzca, menos va a ganar. Pues aquí el Estado va a pretender de que las fábricas le den un salario mínimo a esos obreros. Recuerden que yo les explicaba esto, de que el Estado hace leyes para garantizar la vigilancia y normas para trabajadores. Bueno, esta fue una de ellas, la idea del salario mínimo. Y bueno, ¿qué pasó en Colombia? En Colombia, en los años 30, Laurentino Muñoz aboga por una jornada laboral de máximo 8 horas. Esto con el fin de que no es importante la cantidad de trabajo, sino la calidad del trabajo. Entonces, precisamente por esa ética productivista que se quería en esa época y también, pues, también por la salud de los trabajadores. Porque pues si no hay fuerza laboral, no hay quien nos produzca eh, los insumos para nuestra vida. Y bueno, también va a aparecer ese concepto de ergonomía. Entonces, recuerden que estamos en la época industrial, entonces eh, va a haber las invenciones de las máquinas, eh, las invenciones de lo uno, de lo otro. Y también se va a implementar una ética como una ética para el trabajo, para evitar movimientos innecesarios en los trabajadores. Entonces, básicamente, ¿qué es la ergonomía? Es la invención de las máquinas para hacer que la fatiga se reduzca y evitar los movimientos innecesarios. Es decir, eh, se va a inventar, por ejemplo, la máquina de escribir. Entonces, antes como no había máquina de escribir, entonces todo tocaba escribirlo a mano y eso cansaba mucho más y hacía que apareciera mucho más tempranamente la fatiga. Entonces, durante esta época de revolución industrial, entonces se va a crear la máquina de escribir. Entonces, esta máquina de escribir va a hacer que los trabajadores se fatiguen mucho menos porque entonces va a estar el tecleo y se va a escribir mucho más rápido y se va eh, a implementar, eh, sí, el escribir mucho más rápido y eso hace que los trabajadores no tengan que escribir a mano y se evitan esos movimientos innecesarios y que hacen que el trabajador no sea tan efectivo. Y bueno, continuando con el siglo XX, entonces también aparece esta ética del Taylorismo. Recuerden que ya yo más o menos les había explicado sobre la diferencia entre Ford y Taylor. Taylor se enfoca mucho más en cuidar lo corporal y lo psicológico, es decir, eh, que si usted es eficiente en determinado tiempo y en determinado lugar, pues usted va a hacer determinado trabajo. A diferencia de Ford, que pues va a ser que no importa cuánto se canse, lo importante es el resultado. Entonces, aquí Taylor va a promover estrategias como, por ejemplo, dar incentivos e ideas conciliadoras. Por ejemplo, si un trabajador está cumpliendo años, entonces darle el día de trabajo. También se va a implementar a nivel nacional el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo. Y también, pues en algunas empresas también se empieza a ver esa ética de que si usted es un buen trabajador, usted va a recibir un premio, ya sea en dinero, va a ser un reconocimiento. Entonces, esto va a permitir que los otros trabajadores también se motiven a trabajar mucho mejor para que se ganen este reconocimiento de mejor trabajador. Y bueno, ahora sí las políticas de bienestar, estas se enfocan mucho más en el trabajador. Em, pues esto va a surgir principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, más o menos 1400, 1945, 1946, alrededor de esos años, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí en las políticas de bienestar,
Los trabajadores son los que van a exigir eh, a los políticos que se quieren muchas más regulaciones frente a las empresas para que eh, se les garantice una mejor calidad del trabajo. Entonces, aquí va a surgir esta idea de que el cuerpo no es igual a productividad, sino también a consumo, que era lo que decía Ford. Ford era un fabricante de carros, entonces Ford decide bajar los precios de sus carros precisamente para que sus trabajadores los compren, por esta ética o este pensamiento que se tiene de que no solamente el cuerpo de los obreros es igual al trabajo, sino también es igual al consumo, porque ellos también son seres humanos y tienen necesidades y por lo tanto van a consumir. También existe la seguridad del empleo. Ahora no solamente es el salario mínimo, sino también que el trabajador tenga la certeza hasta cuánto tiempo va a trabajar, es decir, un contrato, tenga unas indemnizaciones en caso de que se vaya de la empresa. Y estas indemnizaciones van a surgir también de esta política de consumo, es decir, para que el consumo no se deje de dar, sino que se siga dando a pesar de que el trabajador no esté laborando en el momento. Y pues el trabajador como va a tener capital, va a tener potencial para comprar. Precisamente por eso aparecen las indemnizaciones, al igual que las pensiones. Entonces, las políticas en salud del trabajador y del consumidor, y pues el accidente laboral lo asume la empresa. Esto se lo voy a explicar un poquito más adelante con respecto a las ARL y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Los trabajadores sí se rebelaron. Los trabajadores están cansados de que las fábricas los estén utilizando. Entonces, aquí aparece lo que se llama el desarrollismo. ¿Qué fue el desarrollismo? Que pues las empresas, principalmente las empresas se encontraban en Europa. Recuerden que la cuna de la revolución industrial se dio en Europa, entonces las empresas van a empezar a migrar de Europa hacia América. Entonces, por eso vemos que en Europa, más o menos, en este siglo, a principios de siglo, 1914 más o menos, va a haber una gran fuga de inmigrantes europeos, por ejemplo, de Italia a Argentina, que pues en ese momento Argentina se estaba disputando los primeros lugares dentro de las economías mundiales, entonces van a migrar muchos europeos hacia Argentina, hacia Estados Unidos, donde están los grandes capitales de América y van a poner sus empresas en esos países. Y no solamente en esos países, sino también en países de segundo y tercer mundo, que pues no tenían unas leyes tan rigurosas con respecto a las exigencias que se les tienen que dar a los trabajadores, como por ejemplo la salud, precisamente por estos accidentes laborales, las pensiones, las, in- las indemnizaciones, porque eso representa un gasto para la empresa. Entonces, precisamente lo que quieren esas empresas que emigren hacia otros países es evitar que se les vaya el capital. Entonces, empiezan a echarle la culpa al Estado, que por culpa del Estado, por sus políticas, entonces nos estamos quedando pobres, y ese tipo de cosas. Entonces empieza el concepto de que se llama neoliberalismo, que significa más tecnologías es igual a menos trabajadores, por lo tanto más plata. Es decir, se empiezan a reemplazar los trabajadores por máquinas. Entonces, bueno, el trabajador que le ponía la tapita a la producción de pasta dental, entonces ya no va a ser, ya se va a reemplazar ese trabajador por una máquina que no me va a exigir tanto y no se va a fatigar y va a ser mucho más eficiente en su trabajo. Entonces empieza ese pensamiento de que más tecnología, menos trabajadores y más plata. Entonces, Estado ni empresas, aquí me equivoqué, qué pena, se hacen cargo pues de los trabajadores y se propone a la salud como responsabilidad individual, es decir, que ya la empresa no va a estar a cargo del accidente laboral, sino que el mismo trabajador va a ser el responsable de pagar su salud con lo que gana. Entonces, la producción flexible. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? La producción flexible principalmente es centrarse mucho más en la psicología del trabajo. Eh, Precisamente lo que hablábamos de la ergonomía, que entonces era evitar
los movimientos innecesarios, evitar la fatiga en los trabajadores. Por lo tanto, se crean más estrategias laborales para la mejor adaptación del trabajo, es decir, que el trabajador sepa mucho mejor antes de entrar de lleno a trabajar en la empresa, se adapte a ese trabajo, a que no se fatigue tanto. Es como, por ejemplo, al principio cuando vamos al gimnasio, salimos súper muertos, pero ya después nos vamos adaptando y eso era precisamente lo que se quería en la producción flexible, que el trabajador se fuera adaptando al trabajo. Y pues entra mucho en juego la psicología del trabajo. Recuerden que aquí la medicina va a jugar un papel muy importante, no solamente la medicina, sino también otras ramas, por ejemplo, la psicología, que hace parte de las ciencias de la salud. Entonces se va a explicar todo ese tema de la psicología del trabajo y pues la adaptación de las personas a los cambios en el trabajo. Entonces, ahora sí, em, se preguntarán, bueno, Jesús, pero el desarrollismo prácticamente nos dijo que las empresas se iban y que nadie se hacía cargo de la salud de los trabajadores, porque eso representaba mucha más plata para gastar. Entonces, ¿cómo se llega del desarrollismo a la producción flexible? Bueno, pues les traigo el ejemplo colombiano que fue como que eh, el más concreto que encontré y además de pronto el que nos interesa mucho más. Y bueno, pues si se acuerdan de Laurentino Flores, que en los años 30 pues iba a implementar esa política de 8 horas, etcétera. Bueno, ese fue uno de los indicios. ¿Qué pasa? Que en los años 90 por el cúmulo de reformas laborales, de reformas en las leyes para los trabajadores, y además de eso los sindicatos que ya se habían presentado, que yo se los expliqué un poco más acá en las políticas de bienestar. Pues, ¿qué pasa? Que los sindicatos, que son un grupo de personas trabajadoras de una empresa, se reúnen a protestar. Entonces, todos esos sindicatos, reformas laborales, reformas en las leyes, va a presionar al Estado para que cree leyes a favor de esos trabajadores. Entonces, aquí lo podemos ver que en los años 90 en Colombia eh, se implementa la Ley 100, que es de 1993, y pues todo eso, todo ese acúmulo de cosas va a crear esta ley y también pues va a crear otros decretos como por ejemplo el decreto 1295 de 1994 y el 1562 de 2012 en pro de los trabajadores. Y pues eso no solamente se crea aquí en Colombia, sino también en otros países del mundo y por lo tanto se evita que las empresas se vayan hacia otros países y entonces pues aprovechen el capital de... Qué pena. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias y cualquier duda me escribe.